votar 1 millón de personas o 15 millones de personas, si la actitud que tienen no es de obstrucción contra la justicia, no hay ningún problema. Fue un agente de la Guardia Civil el que me confirmó que había acudido a las inmediaciones la señora Forcadell pues para hacer unas manifestaciones. Buenas noches. Más de 20 testigos han pasado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y todas sus declaraciones llevan al mismo punto, el de que sí hubo violencia y, por tanto, rebelión el 1 de octubre. Hoy el proceso judicial contra el golpismo se ha retomado con la declaración del coronel Diego Pérez de los Cobos, cuya testifical no dio tiempo ayer a terminar. No hubo cargas policiales. Ha sido la declaración más repetida por el coronel, pero el separatismo no lo entendía. Y es que el abogado de Sánchez insistía tanto en este asunto que Manuel Marchena ha tenido que poner punto y final a la escena con una amonestación por acusarle de mentiroso. A Pérez de los Cobos le ha precedido la secretaria judicial, Montserrat del Toro. Ha relatado cómo vivió ella el 20 de septiembre, ese asedio a la Consejería de Economía. Ella se encontraba dentro del edificio y ha señalado directamente a Carme Forcadell. Dice que la escuchó por los megáfonos de aquella, nótese la ironía, pacífica concentración. La expresidenta del Parlamento al grito de no saldrán, no pasarán. ¿De verdad el separatismo sigue negando que no llamaron a la violencia? Más noticias en titulares. El Partido Popular mueve ficha contra los viernes sociales y los decretazos de Pedro Sánchez. Inmediatamente después de la disolución de las Cortes, se ha remitido un escrito a la Junta Electoral para que suspenda durante el proceso electoral las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros si incluyen medidas electoralistas. Ayer, una vez más, Pedro Sánchez realizó un acto institucional en el que hizo un repaso de sus logros al frente del gobierno. Logros, permítame que lo entrecomille. No se puede utilizar las instituciones para atacar a los adversarios políticos, como se ha visto durante 3 días. ¿Acudió a alguna clase Cristina Cifuentes? ¿Hizo el trabajo final del máster? ¿Acaso lo defendió? ¿Presionó a la universidad para que tapara el caso? Preguntas a las que debería haber respondido hoy la expresidenta de la Comunidad de Madrid en la Comisión de Universidades de la Asamblea de Madrid en relación al caso máster, pero ha imperado el silencio. Diría que, como acabo de decir y saben ustedes, está en sede judicial, donde además ya he dado respuesta a todas y cada una de las preguntas relacionadas con la misma y también a la que ya se ha formulado. Por tanto, es una materia sobre la cual, siguiendo además el consejo de mi letrada, ni debo ni puedo pronunciarme. El decreto de medidas urgentes en materia de alquiler entra en vigor este miércoles tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Las medidas que incluye están orientadas a varios fines. Buscan incentivar la oferta del alquiler y proteger a los más vulnerables. ¿Quieren saber cuáles son las claves? Estén pendientes. Guardias civiles protestan contra el gobierno por incumplir el pacto de la equiparación salarial. Un centenar de agentes se ha concentrado este miércoles frente a la dirección del Instituto Armado en Madrid, secundando de esta forma la convocatoria de las asociaciones profesionales para pedir la dimisión del director general, de Félix Zafón. La discriminación salarial que se ha producido por el ministro del Interior sin duda obedece a que los guardias civiles no tienen las herramientas suficientes para defender sus derechos y de nuevo se comete un abuso en sus condiciones laborales y salariales. Miércoles de ceniza, hoy da comienzo el periodo de Cuaresma, 40 días de penitencia y abstinencia. Se acaba también el carnaval y bajan las temperaturas, mientras que la semana pasada disfrutábamos del sol, los termómetros caen hasta 10 grados y sacamos el chubasquero. La policía británica investiga 3 paquetes con pequeños dispositivos explosivos caseros que fueron recibidos en los edificios de los aeropuertos de Londres y también en la estación de tren de Waterloo. La unidad antiterrorista de la policía británica considera que existe un vínculo entre los 3 dispositivos y también las localizaciones. Fueran a votar 1 millón de personas o 15 millones de personas, si la actitud que tienen no es de obstrucción contra la justicia,
no hay ningún problema. Fue un agente de la Guardia Civil el que me confirmó que había acudido a las inmediaciones la señora Forcadell pues para hacer unas manifestaciones. Diego Pérez de los Cobos y Montserrat del Toro han sido las testificales más relevantes del día de hoy en el Tribunal Supremo. La comparecencia del coronel se ha caracterizado por un tenso rifirrafe entre Marchena y Pina, debido a la insistencia del segundo en preguntar al testigo por qué entiende por cargas policiales. Mientras tanto, la secretaria judicial ha reproducido los gritos que escuchó el 20 de septiembre. Así se ha vivido este miércoles en la Sala Segunda. La jornada de hoy se ha restablecido con la declaración del coronel Diego Pérez de los Cobos, que ayer se quedó a medias. Le ha tocado responder a las defensas. Lo que más interés policial tenía para mí era, por encima del número de gente, la actitud de esa gente. La afirmación de ayer de Pérez de los Cobos de que no hubo cargas policiales vuelve a escena. Le preguntan por el significado que tiene para él. La carga es una actuación contundente para disolver una manifestación o para desalojar un centro o un espacio. Marchena decide entonces amonestar al abogado de Sánchez, Ruli Turull, por acusar a Pérez de los Cobos de mentir con las cargas policiales. Pero no intentemos que el testigo diga aquello que nosotros queremos que diga. Tras él, una mujer cuya imagen ha decidido proteger el Tribunal Supremo. Se trata de la secretaria judicial Montserrat del Toro, que estuvo en la Consejería de Economía el 20 de septiembre. Asegura que desde ahí le pareció oír la voz de una mujer conocida por todos. La voz femenina que yo oí por la tarde me pareció, y lo he dicho a preguntas del Ministerio Fiscal, me pareció reconocer la voz de la señora Forcadell. Bajo la atenta mirada y gesto de burla de Carme Forcadell, la secretaria da su versión de lo ocurrido. De hecho, explica que tuvo miedo y que la única salida era por aire. ¿Por qué motivo se planteó pedir un helicóptero? Aquello era un tumulto de gente y entonces era absolutamente imposible salir por la calle, no se podía transitar por la calle. Inocentemente pensé que, bueno, que a lo mejor habría alguna posibilidad de salir, pues solo quedaba por aire. Tuvo que saltar a la azotea de un teatro contiguo para poder salir acompañada por Mossos y mezclada entre los actores que habían acabado una función. Sedición y rebelión. Sedición. ¿Lo recuerda usted? Sí, hacía mención a esos delitos en lo que es la fundamentación de por qué íbamos a hacer la entrada de registro. Y con esto confirma que en los autos judiciales se hacía mención explícita a los delitos de sedición y rebelión como motivo de la entrada y registro de la consejería. Cascada de reproches al proceso judicial del separatismo. Siguen insistiendo en atacar a la justicia y, no contentos con eso, reiteran que el independentismo no tiene nada de violento. Incluso aseguran que se abona un montaje contra los políticos encausados a base de declarar engaños y falsedades. Els covards que al judici parlen del fighting l'haurien de fer servir per netejar-se la boca plena de falsedats guionitzades i per netejar la pròpia consciència bruta, baixa i indigna. Estem assistint a un judici que ha mutat de judici fake a judici de la vergonya i en el que dia a dia ens endinsem encara més profundament en aquestes sorres de la vergonya on semblava impossible encara caure més baix i efectivament ho veiem. La veritat és que les declaracions d'ahir a tots els catalans, penso que a tots els catalans, independentistes, no independentistes, anessin a votar l'1 d'octubre o no hi anessin a votar l'1 d'octubre, ens fan una autèntica y profunda vergonya. Mientras las declaraciones de testigos proseguían en el alto tribunal, la Guardia Civil entraba en el Parlamento para recabar datos sobre la malversación, la supuesta malversación del 1 de octubre. Se han personado este miércoles en el Parlamento de Cataluña para hacer un requerimiento de información ordenado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. El documento entregado pide información sobre los gastos de los grupos parlamentarios en la 11ª legislatura, es decir, en la pasada, cuando se convocó el 1 de octubre. Los agentes han ido a la Cámara catalana como policía judicial para entregar este requerimiento y se han marchado. Este juzgado investiga desde febrero del pasado 2017 los preparativos del 1 de octubre y también las presuntas irregularidades del proceso golpista. Los agentes han solicitado una serie de documentación relativa a esa investigación del presunto delito de malversación.
Ciudadanos lamenta que los grupos separatistas ni gobiernen ni dejen que otros lleven iniciativas al Parlamento. La bancada naranja ha solicitado hoy a Quim Torra y a Ada Colau que dejen a un lado la propaganda separatista. Concretamente, solicitan al Govern que se retire de forma inmediata los lazos amarillos y las pancartas en favor de los políticos encarcelados de las instituciones. Ciudadanos ha presentado este lunes un escrito en la Generalitat y otro en el Ayuntamiento de Barcelona haciendo esta petición y avisan, si esto no se produce, van a recurrir a la Junta Electoral. Mañana mismo, si ustedes no retiran los símbolos y cumplen con lo dispuesto en la Constitución y en la Junta Electoral, nosotros vamos a ir a la Junta Electoral a que les hagan cumplir a ustedes. Porque ya que tenemos un presidente del Gobierno que parece que no quiere que en Cataluña rija la Constitución y las leyes, si ustedes están dispuestos a saltárselo, será Ciudadanos quienes les exija, acudiendo a donde tiene que acudir, que es a la Junta Electoral, que cumplan ustedes con la instrucción que les acabo de leer, que es clara y terminante. ¿Qué se han creído? ¿Que ustedes pueden manchar las próximas elecciones? Los independentistas querían prohibir los partidos constitucionalistas, aquellos que no comulgasen con sus ideas. Información que publica hoy en exclusiva el diario El Mundo. Intenciones que se plasman en los borradores de una eventual constitución catalana, la misma que preparaba el separatismo antes del referéndum ilegal del 1 de octubre. Documento que estaría entre el material requisado al juez Santiago Vidal. Así consta en uno de los informes remitidos por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, el que instruye la causa, como decíamos antes, contra la organización del referéndum ilegal. Hablamos con el periodista del Mundo, Esteban Urreiztieta. Nos vamos en directo hasta su redacción. Esteban, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, la Policía Judicial ha descubierto un documento al que habéis tenido acceso, en el que aseguráis que se establecía quién podría obtener la ciudadanía catalana. ¿Qué se decía exactamente? ¿Qué se dice? Bueno, la Guardia Civil ha intervenido abundante documentación a Santiago Vidal, el exjuez que preparaba la constitución de la nueva República Catalana, y en esa documentación hay borradores de la que iba a ser la Carta Magna de la República Independiente, pues absolutamente sorprendentes. Concretamente, hay una disposición en la que se regula la concesión de la nueva ciudadanía catalana, en la que se especifica textualmente que los militares o miembros de las fuerzas de orden público del Reino de España, no nacidos en Cataluña, es decir, no originarios de la comunidad autónoma catalana, no podrían ni conservar ni tampoco obtener la ciudadanía catalana. Por lo tanto, se plantea abiertamente su expulsión del nuevo Estado independiente, y se añade que solo en casos determinados la nueva República Catalana los estudiaría y que solo podrían acceder a esa ciudadanía todos aquellos militares, policías nacionales y guardias civiles que renegaran previamente de la ciudadanía española. Pero además de ciudadanos de a pie, Esteban, ¿cuáles serían los requisitos para acceder a la nueva administración según esta documentación que tenía Santiago Vidal? Bueno, los borradores de Vidal lo que establecen es que, una vez declarada la independencia, todos los funcionarios de las administraciones públicas cesan en sus funciones y que tienen un plazo improrrogable de 6 meses para incorporarse a las nuevas administraciones catalanas, y que para llevar a cabo ese trámite es condición sine qua non disponer de la nueva ciudadanía catalana. Por lo tanto, bueno, pues insisto, funcionarios no nacidos en Cataluña, como si fuera una medida prácticamente propia del apartheid, pues lo tendrían muchísimo más complicado, hasta el punto, como digo, de que los militares, policías nacionales y guardias civiles no podrían obtenerla bajo ningún concepto, salvo que se estudie caso por caso. Esto con respecto a la nacionalidad. Y sobre la lengua, ¿qué pretendían que pasase en su idea de república con el español? Bueno, lo que planteaba en la lengua es que evidentemente el castellano no podía ser bajo ningún concepto lengua oficial de Cataluña, y que se rechazara incluso el reconocimiento de la Real Academia de la Lengua, y por lo tanto se establecía además como cuestión prioritaria que en las escuelas el castellano no tuviera
un lugar predominante y que por lo tanto, bueno, pues quedara relegado a un segundísimo plano. Incluso señala estos borradores de Santiago Vidal que en lo que respecta a la administración se establecería un periodo transitorio y restringido mediante el cual los funcionarios se podrían dirigir en castellano a los contribuyentes, pero solo durante un tiempo, y que al término de ese plazo la única lengua posible sería el catalán. Otro asunto que también hemos conocido hoy es que querían prohibir partidos constitucionalistas como Partido Popular o Ciudadanos. ¿Es esto cierto? Bueno, no solo eso, sino que pretendían derogar la monarquía, retirar todos los títulos nobiliarios e incluso expropiar los bienes pertenecientes al Reino de España, hasta el punto de que la Guardia Civil ha incautado inventarios detallados de todos los inmuebles de los que dispone la administración del Estado en Cataluña para proceder durante el día 2 de la independencia a quedárselos, a expropiárselos, bueno, pues prácticamente como en la Venezuela de Maduro, ¿no? Estos son los planes que tenían los independentistas para la nueva Cataluña independiente. Y ya por último, la Guardia Civil ha entrado en el Parlamento para buscar datos sobre la malversación del 1 de octubre. ¿Qué se sabe? ¿Han podido conseguir material en el que se acredite? Bueno, la Guardia Civil sigue, a pesar de que se está desarrollando en estos momentos el juicio por el denominado Procés, sigue muy activo el procedimiento judicial que lleva el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y en el que se investiga toda la celebración y los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Y en ese proceso se le está dando una importancia capital al delito de malversación. Hace unos días revelábamos en El Mundo un nuevo informe de la Policía Judicial en el que sostienen que hay 17 millones de euros públicos más desviados por la Generalitat, en este caso para poner en marcha la agencia tributaria catalana, y por lo tanto están recabando más pruebas para cuantificar realmente cuánto dinero público de los contribuyentes catalanes se ha destinado de manera efectiva a la independencia. Ya hay pruebas absolutamente documentadas de desvíos de dinero. Insisto, es muy importante ese último hallazgo de los 17 millones de euros públicos, y la intervención judicial de esta mañana pues va en el mismo sentido. Esteban, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Para frenar la hoja de ruta rupturista, el Partido Popular firma un acuerdo con UPN y Foro Asturias. El presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente de Unión del Pueblo de Navarra, Javier Esparza, han firmado este mediodía en Pamplona el acuerdo por el que van a concurrir juntos tanto a las elecciones generales del 28 de abril como a las elecciones municipales del 26 de mayo. Tras la firma de ese documento, Pablo Casado ha asegurado que con este acuerdo tratan de frenar esa hoja rupturista en la que independentistas por un lado y el comunismo por otro pretenden acabar con la España que conocemos. El instrumento de que yo pueda presidir España y que Javier Esparza tenga que presidir Navarra es sencillamente para evitar una hoja de ruta de ruptura en la que al nacionalismo excluyente y al comunismo, representado ahora mismo por Podemos, se ha unido en demasiada sorpresa la izquierda en España. Intervención en el Parlamento Europeo de Vox. Nos vamos en directo hasta Bruselas. Allí se encuentra la directora editorial de esta casa, Rosa Cuervas Mons. Rosa, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. A las 5 concluía ese evento organizado Cataluña, una región española, al que han asistido numerosos españoles residentes aquí en Bruselas, muchos de ellos simpatizantes de Vox, algunos simplemente que querían conocer esa otra historia, esa versión B del separatismo. Ha hablado Javier Ortega Smith como secretario general de Vox y como miembro de esa acusación popular. Ha hablado del juicio, ha explicado que lo que se produjo en aquellos días de octubre de 2017 fue un golpe de Estado, un atentado contra la legislación vigente y que por eso la ley recae sobre los golpistas. También ha hablado Jorge Buxadé, como catalán, ha dicho, ha contado cómo vive una persona catalana, pero no independentista, en Cataluña, lo que tienen que pasar sus hijos para ir al colegio, lo que han vivido
todos los catalanes, independentistas o no, después de los días del referéndum. También ha hablado Malena Contestí, representante de Vox Baleares, para explicar la intrusión del catalanismo en tierras baleares, cómo la ley de normalización lingüística está quitando, restando libertad a las personas que viven allí. Y también ha intervenido el historiador Jesús Lainz, que ha hecho un repaso breve a la realidad histórica de Cataluña y del resto de España, para dejar claro que, a pesar de las versiones o de las mentiras, ha llegado a decir, del separatismo, Cataluña no es un reino, nunca ha sido una nación y nunca ha tenido de alguna manera otra identidad que la de formar parte de España. Y al final del acto, una nota de color, rifirrafe, como queramos llamarlo, con el eurodiputado que invitó aquí a Puigdemont y que no pudo realizarse esa conferencia porque no se permitió por motivos de seguridad. Se ha enfadado, ha acusado a Javier Ortega Smith de ser liberticida, de representar a la España de Franco. Javier Ortega Smith pues le ha respondido diciéndole que en fin, que estaba contando las mentiras que le había contado Puigdemont y que fuera a agradecerle el regalo que seguramente le hacía por hacer esa intervención. No es la acusación de un partido político, es la acusación del pueblo español en defensa de sus instituciones, de su unidad, de su ley y de su dignidad. Porque nosotros hemos tenido que ejercer esa acción popular recogida en nuestra Constitución porque vimos que el Estado se cruzaba de brazos. Y solo un año después logramos que la Fiscalía General del Estado entrase también a querellarse contra los golpistas. Primero fue Radio Televisión Española, luego el CIS y los viernes, Consejo de Ministros. Uso partidista de las instituciones a juicio de muchos, como el Partido Popular, que quiere poner fin a estos viernes sociales. Ya no aguantan más. El Partido Popular pide a la Junta Electoral que suspenda las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Aseguran que el PSOE continúa utilizándolas para publicar medidas electoralistas, algo prohibido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El PP no quiere llegar a la carrera en desigualdad de condiciones. La ley electoral prevé que cuando se convocan elecciones no se puede inaugurar ni una fuente, ¿no? Porque nadie podría inaugurar una fuente porque estaría haciendo con el dinero público ostentación y uso partidista, ¿no? Yo creo que nadie, ningún gobierno, ni municipal, ni autonómico, ni nacional puede ir dopado a unas elecciones. Tienes que ir en igualdad de condiciones. Durante los últimos días, los populares han criticado la guerra sucia que, a su juicio, está llevando a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez con estas prácticas. La teoría de los populares es que los decretos que el Gobierno busca convalidar después en la Diputación Permanente del Congreso van a influir de forma electoral en el criterio a tomar por los electores en las generales del 28 de abril. Para Pablo Casado, Sánchez está intentando sufragar su campaña electoral con decretos que implican inversiones multimillonarias que no pueden pagar al no tener presupuestos. Hemos pedido a la Junta Electoral Central, y lo haremos cada vez que consideremos que se instrumentalizan las instituciones del Estado para hacer campaña electoral, es que se mantenga la neutralidad. Ayer, una vez más, Pedro Sánchez realizó un acto institucional en el que hizo un repaso de sus logros al frente del Gobierno. Logros, permítame que lo entrecomille. Eso va directamente contra el reglamento electoral. El líder del PP ha acusado al presidente del Gobierno de utilizar todo el Estado para atacar a los adversarios y vender medidas que no tienen reflejo presupuestario. No se puede utilizar las instituciones para atacar a los adversarios políticos, como se ha visto durante 3 días con los emails del Ministerio de Exteriores y de los jefes de gabinete de todos los departamentos ministeriales. Una vez más, el PP contra el PSOE en unas semanas tensas previas a esas elecciones del 28 de abril. A las decisiones en Galicia, Valencia o Cataluña se suman los anticapitalistas, que han registrado su propia marca electoral en el registro oficial. Fue registrado ante el Ministerio del Interior con fecha del 1 de marzo y señalan el punto de inflexión en la relación con Podemos a la decisión del partido de Pablo Iglesias de no concurrir a las elecciones municipales tras la ruptura de Íñigo Errejón y Manuela Carmena. De momento, esta ruptura tiene solo consecuencias en Madrid y en Murcia. A nivel estatal y en autonomías como Andalucía siguen formando parte de Podemos.
En derechos sociales, en vivienda, en comunidad, en urbanismo y en movilidad o en actividades económicas. Son los grandes objetivos que bajo el consistorio de Ada Colau dicen haber conseguido estando al frente del ayuntamiento. Así se plasma en una página web que ha creado la alcaldesa. En ella se manifiesta que se ha dado prioridad a transformar Barcelona en una ciudad más habitable, activa y justa, que garantice los derechos fundamentales de todos. O también dice que se han tomado medidas encaminadas a reducir la desigualdad y la pobreza. Objetivos de los que no se han cumplido ni la mitad, o eso denuncian desde el bando republicano. Escuchen. Consideramos que esto no es ético ni es aceptable, aún menos si viene de un equipo de gobierno que se autodenomina exponente de lo que llaman nueva política. Nos parece que esto es viejísima política. Nos parece que es inaceptable que se presenten futuros inciertos como si fuesen hechos ya consolidados, que se hable de un dentista que no es más que un anuncio, que se hable de un tranvía que todavía no tiene ninguna decisión real que se haya tomado ya. Felipe VI, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, juntos, a caballo y representados como si fuesen la manada. Aberración en el Ayuntamiento de Olot, en Gerona, que amanecía con este polémico cartel en el que además se ve como a sus pies aparece una mujer desvanecida. Es una iniciativa de la Asamblea de Artistas de la Garrocha, los mismos que colocaron en octubre altavoces en las alcantarillas del municipio para emitir el discurso de Felipe VI contra el golpe separatista. El consistorio de Olot está gobernado por Josep María Corominas desde 2011 del PDeCAT y que ha sido investigado por el cobro de comisiones ilegales del 3%. Y el Partido Popular no acudirá finalmente a la manifestación de este viernes, del 8 de marzo. Acabamos de recibir un comunicado en el que la formación de Pablo Casado asegura que tras leer el manifiesto de la manifestación feminista dicen que está politizado y que es partidista. Confirman que no estarán presentes el viernes, lamentan que la izquierda pretenda monopolizar esa convocatoria buscando la división. Esta misma mañana habían anunciado que varios dirigentes del Partido Popular estarían este viernes, como serían Cuca Gamarra, Marta González, Andrea Levy y Marimar Blanco, pero finalmente, como decimos, no estarán. Celebrarán, eso sí, el Día de las Mujeres con las mujeres candidatas del Partido Popular y leerán además su propio manifiesto. Hablamos ya con Leonor Tamayo, presidenta de la plataforma Women of the Wall. Señora Tamayo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Este año casi ningún político quiere quedarse descolgado de la huelga de este viernes. Muchos partidos han anunciado que acudirán y desde su plataforma están promocionando la del 10 de marzo. Pues estamos precisamente esperando. De hecho, tanto Ciudadanos como Vox como el Partido Popular han sido invitados, pero estamos esperando. Parece que nadie quiere mover ficha o no lo tienen muy claro y bueno, les hemos invitado a participar. De hecho, les hemos invitado a intervenir y todavía no tenemos ninguna respuesta. Ayer Podemos proponía una asignatura de feminismo. ¿Es realmente necesario o es una propuesta más que roza lo absurdo? Bueno, claramente es una propuesta ideológica dicha en el momento tal para subirse al carro de este tema, radicalizarse aún más y sobre todo proponer una cosa que no dejaría de ser nada más que un adoctrinamiento y que completamente innecesario cuando estamos con los temas de fracaso escolar que estamos viendo continuamente y con tanto problema en la educación como para meternos en unos temas exclusivamente ideológicos. Ayer conocíamos los siguientes datos. Casi un 60% de las mujeres dejan sus puestos de trabajo por no poder compaginarlo con ser madre. Es evidente que las ayudas del Gobierno para formar una familia son escasas. ¿No debería ser esta la principal reclamación de este viernes? Efectivamente, el tema de la conciliación, de una verdadera conciliación. Entendamos la conciliación por poder estar con mis hijos y poder también desarrollar una carrera profesional, entendiendo que siempre tiene que haber un poquito de renuncia. O estás en casa o estás fuera de casa, pero el día tiene 24 horas y siempre tienes que renunciar. Muchas veces esa renuncia se hace de todo corazón y se hace realmente cumpliendo un sueño. Yo quiero quedarme, quiero llegar a recoger a mis hijos al colegio y quiero estar en casa, pero muchas veces se hace porque es imposible compatibilizarlo. Es o sales a las 8 o no hay opción. Entonces las madres efectivamente prefieren estar en su casa. Realmente esto es una asignatura pendiente, igual que el móvil maternal que presenciamos a diario también. Señora Tamayo, gracias y muy buenas noches. Buenas noches.
Y un ejemplo más de la criminalización del hombre por el simple hecho de serlo. Por el 8 de marzo, un instituto de Huelva castiga sin recreo solo a los alumnos varones. Se trata del Instituto Andévalo de la Puebla de Guzmán de Huelva, que ha dado orden a sus maestros para que este viernes los alumnos que sean chicos se queden sin recreo. Sin embargo, las niñas sí que van a poder disfrutar del tiempo de descanso y tendrán actividades durante todo el día. Tras dar el marcapáginas a las alumnas, a los chicos no, las chicas podrán iniciar su recreo. Previamente, el profesorado deberá haber comentado, mientras se parte las marcapáginas, que este hecho de que las chicas puedan salir al patio y los chicos no, se hace para que los chicos y chicas comprendan lo que ha sentido la mujer durante mucho tiempo en la historia, donde simplemente por el sexo se le ha prohibido hacer determinadas tareas. Algo totalmente injusto, pero que sucedía y sigue sucediendo en determinados países. Lo hablamos con Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía. Señor Serrano, muy buenas noches. ¿Qué hay? Muy buenas noches. Miembros de su partido se han trasladado hasta ese instituto. ¿Qué han dicho desde el centro educativo, desde la dirección? Pues allí no se les ha dado ninguna explicación porque prácticamente se les ha puesto en la calle. O sea, no se ha querido ni siquiera recibir y allí se han quedado bajo la lluvia sin siquiera darles explicación de ningún tipo. Pero se ha contrastado, incluso con algunos padres, de que no era ningún borrador. Fue una circular por parte de la dirección del centro a los maestros y, por supuesto, contar con el Consejo Escolar, que hay que convocarlo con 15 días de antelación, y aquí no se había hecho. Además, para tomar una decisión de este tipo no hace falta ni Consejo Escolar ni nada. Fue una circular que tenían en su poder los maestros, incluso ya algunos padres, donde se daban este tipo de medidas discriminatorias con los niños por el hecho de ser niños, que además es una medida de tipo discriminatorio, vejatorio, humillante. O sea, solamente ya lo del el marcapáginas es algo que no tiene ya justificación de ningún tipo. Estás degradando, pues estás menospreciando y estás a esos niños los estás poniendo en una situación de inferioridad con respecto de las niñas por el hecho de ser niños. Se les está discriminando, un trato discriminatorio totalmente prohibido por la Constitución, la Convención de Derechos del Niño, la Convención de la UNESCO de los derechos de los niños en la educación. O sea, una serie de normativas que eso no tiene explicación de ningún tipo. Y además los niños dejaron sin recreo, aunque ahora ya se haya dicho que eran 5 minutos, pero ni 5 minutos ni 1 minuto. Esos niños no van a entender eso porque lo entienden como un castigo, porque entienden que algo habrán hecho mal cuando a sus compañeras se les está premiando y a ellos pues se les da ese trato denigrante y discriminatorio por el hecho de ser niños, porque ellos van a tener que pagar la culpa de que sus bisabuelos a lo mejor había una situación de una España machista y de una concepción machista. Pero los niños de hoy en día, ni los varones de hoy en día, tienen que pagar los errores del pasado, igual que ninguna sociedad tiene que hacer que las personas que con las que convivimos pues tengan que pagar los errores del pasado y además por colectivos, porque eso sí que resulta auténticamente discriminatorio, denigrante y además que constituye pues algo que está perfectamente incluso castigado, prohibido, proscrito por normativa internacional y no se puede admitir, porque además eso, en vez de crear una armonía entre los sexos, al final lo que creas es enfrentamiento, roces, tensiones. Los niños van a llegar ese día cabreados porque a sus compañeros se les ha dado otro trato distinto al de ellos. ¿Qué han dicho los padres? ¿Han tomado ya algún tipo de medida? Pues yo lo que sé es que si la que ha tomado medidas ha sido la Fiscalía, precisamente porque, claro, la obligación también de la Fiscalía es ver si efectivamente ha existido un trato discriminatorio con los niños, porque es que aquí esto es objeto de lo que es ideología de género en estado puro, o sea, que esto es ideología de género en estado puro. Ya hemos hecho unas normas discriminatorias con respecto al varón por el hecho de serlo, pero desde luego lo que no hay derecho es que también esto abarque a los niños, a nuestros niños y adolescentes, que realmente se les está ya poniendo en una situación de criminalización, como antes se ha dicho, desde el momento en que nacemos ya por el estigma de Caín de ser varones. Y eso no puede ser. Lo que tenemos que hacer es concienciar a los niños en el respeto, en la auténtica igualdad, y que no paguen los niños de hoy en día
ni los varones de hoy en día por los errores del pasado, porque eso es como si sería que a las niñas ahora se las pusiera en las trincheras, que fueran a pasar por las trincheras porque las niñas, las mujeres del pasado no fueron a la guerra. Es un disparate, es un disparate. ¿Es un detalle? ¿No tiene mucha importancia? Pues aquí, desde luego, desde mi partido, desde Vox, se le da la importancia que tiene que tener, porque con los niños no se juega. A los que lo van a entender como un castigo, porque a quien no se le premia y se le da a sus compañeras, se les da un premio, se las prioriza para salir al recreo, ellos se quedan porque resulta que antes los hombres estaban en una situación de privilegio con respecto a las mujeres, pues eso no lo van a entender. Yo creo que ni siquiera en la época donde más machismo se puede haber entendido, ese trato se lo ha tenido con las mujeres. Así que estamos volviendo a una situación totalmente de desequilibrio, de desigualdad, de falta de equidad, que la sociedad no entiende. Porque una cosa que esto sí es verdad, hoy como han contestado mucha gente, muchísimas personas al tuit que se ha puesto, si esto es verdad, el que lo justifique y lo pueda ver normal realmente es que está de acuerdo con una situación de una sociedad que está discriminando al 50% de la población sobre la otra. Y eso es injusto y además no favorece en nada precisamente a la igualdad que se está queriendo promocionar en el Día de la Mujer Trabajadora, que es un día en el que se tendría que estar celebrando el Día de la Mujer orgullosa de ser mujer, de ser madre y de equipararse al hombre por mérito y capacidad y no en base a huelgas de contenido político. Señor Serrano, gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. A ustedes, buenas noches. Cristina Cifuentes se ha quedado muda. La expresidenta regional ha decidido no declarar en la Comisión de Universidades de la Asamblea de Madrid en relación al caso Máster. Hoy debía haber respondido ante las preguntas de la oposición por la investigación acerca de su presunta falsedad documental. Por recomendación de su abogado, al indicar que el asunto está bajo proceso judicial, ha preferido no responder. Nada ha respondido a los políticos ni tampoco a los periodistas. Jornada que coincide además con la misma fecha en la que hace 4 años Mariano Rajoy la eligiese candidata a la presidencia de la Comunidad. Cifuentes vuelve a la Asamblea sin mediar palabra. Se trata, por tanto, de una materia que, como acabo de decir y saben ustedes, está en sede judicial, donde además ya he dado respuesta a todas y cada una de las preguntas relacionadas con la misma y también a la que ya se ha formulado. Por tanto, es una materia sobre la cual, siguiendo además el consejo de mi letrada, ni debo ni puedo pronunciarme. Bueno, quien calla otorga. Los partidos de la oposición, como Ciudadanos y Partido Socialista, han aprovechado el silencio de Cifuentes para cargar contra ella por no pedir perdón y por no dar explicaciones. ¿No cree que es importante que no vuelva a ocurrir bajo ningún concepto? Ni una sola palabra para ellos. Siempre es difícil interpretar los silencios. Este nos suena a reconocimiento de culpa. Quizá remordimiento igual es una esperanza personal más que una realidad. 40 comisarios tenían coches privados a nombre de Villarejo. Cuenta hoy OK Diario que el excomisario encontró una fórmula de ganarse el favor y obtener información de otros destacados policías. Un hecho que aparece supuestamente detallado en el sumario sobre el caso Villarejo. Según la información que publica el medio de Eduardo Inda, en los últimos tiempos Villarejo habría trabajado por crearse una red de información confidencial, algo que convertiría en la clave de su poder. Lo habría hecho con prácticas como esta, como por ejemplo permitir el uso gratuito de un vehículo. Y esta noche en El Gato al Agua tendrán muchísimos más detalles sobre todo lo que oculta Villarejo.
Los Mossos d'Esquadra han detenido al militante de Vox en Lérida, a José Antonio Ortiz Cambray, por supuestos delitos contra la libertad sexual. El partido niega que el detenido sea el presidente de su filial en Lérida y ha anunciado medidas. Redacción de informativos, Pepe García Saavedra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. El detenido habría abusado de un disminuido intelectual, según han publicado varios medios de comunicación. La polémica también llegaba cuando todos estos medios se referían a Ortiz como el presidente de Vox en Lérida. Sin embargo, el partido Santiago Abascal ha salido al paso rápidamente y ha indicado que se trata únicamente de un militante de base. En un comunicado, Vox ha indicado que Ortiz se va a tener que enfrentar al Comité de Garantías y que tendrá que explicar por qué se presentaba ante la opinión pública como el presidente de la formación en esta provincia. Además, ha querido indicar Vox que su formación no tiene todavía una estructura organizativa en la provincia. Por último, la formación ha querido dejar claro que Ortiz ha sido inmediatamente suspendido de militancia hasta que se esclarezcan los hechos. Poco más de un mes después de su despedida a Barcelona, Cabify vuelve a la ciudad condal. A partir de mañana mismo, cualquier ciudadano podrá volver a hacer uso de este servicio. La empresa ha adaptado su modelo de negocio a los nuevos requisitos introducidos por la normativa sobre el sector VTC aprobado por la Generalitat y a partir de mañana jueves, volverá a prestar este servicio. Quien hace la ley hace la trampa, porque Cabify cumple el requisito de 15 minutos de precontratación, pero si los clientes aceptasen las condiciones, estarían formalizando un contrato de un año con el cliente sin ningún tipo de coste y sin tener que esperar ya en el segundo viaje esos 15 minutos de precontratación. Nosotros cambiamos nuestro modelo de negocio y nos adaptamos a la nueva normativa. No es una normativa óptima, pero queremos responder a los millones de usuarios y a los millones de actores que nos están pidiendo que volvamos porque quieren tener esa opción de movilidad, esa opción que es Cabify. El decreto de medidas urgentes en materia de alquiler entra en vigor este miércoles tras su publicación en el BOE. Las medidas que incluye están orientadas a varios fines. Dicen buscar incentivar la oferta del alquiler y proteger a los más vulnerables. Pero vamos a hacer una especie de guía con todo lo que deben saber, las principales claves. Contratos mínimos de 5 a 7 años. Establecen este periodo de prórroga obligatoria. Los contratos pasan a ser del mínimo de 3 a 5 años. Cuando llegue la fecha del fin del contrato, si no existiese comunicación alguna de las partes, se prorroga durante 3 años más. Aquí lo vemos, un plazo de preaviso de renovación del contrato, es decir, se aumenta el tiempo con el que el inquilino debería avisar al arrendatario si quiere dejar el piso, es decir, unos 4 meses de antelación para los propietarios y 2 meses para los inquilinos. Seguimos viendo más claves, una fianza máxima de 3 meses, se limita a 2 mensualidades de renta, la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza, que se correspondería a un mes. Se exigen a través de depósito o aval bancario. Seguimos con más claves de este decreto del alquiler. Una subida ligada al IPC. Medida única, atención, para los nuevos contratos. Solo se podrá elevar el precio lo que haya variado el IPC de un año a otro, protegiendo al inquilino y evitando subidas arbitrarias. Vamos a seguir viendo más puntos de este polémico decreto. No se limitan los precios, es una de las principales exigencias, era una de las principales exigencias de Unidos Podemos, que finalmente no se incluye y por eso se incluye un índice de precio. Vamos a seguir viendo más puntos. Aquí lo vemos, ayuda social en caso de desahucios. Los juzgados tendrán que evaluar la vulnerabilidad de los afectados y habrá un plazo de entre 1 y 3 meses. Por lo tanto, se acabaron los desahucios sin fecha y sin hora. Seguimos viendo plazo de preaviso, lo habíamos visto antes, de esa renovación del contrato aumenta ese periodo con el que se debe avisar si se quiere dejar el piso. Bonificaciones también fiscales, como por ejemplo en el IBI o en el IRPF. Se trata de una clave más para que los propietarios no disparen los precios. El decreto plantea algo más genérico y da a los ayuntamientos y a las comunidades la posibilidad de que decidan su política de vivienda de acuerdo con su marco fiscal.
fiscal. Y vamos a analizar los principales asuntos que marcan la jornada económica de hoy, Xavier, con el periodista Xavier Cajo. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, acabamos de ver aquí las principales claves de este decreto del alquiler que ha entrado en vigor hoy, pero no se buscaba con esto rebajar el precio o limitar el precio del alquiler. Sí, ese era el objetivo. El problema era hacer que esa burbuja sobre los precios del alquiler pues frenase, acabara. Y lo que se ha hecho no lo hace. No lo hace, ¿por qué? Porque en el 80% de los contratos de alquiler vigentes los aumentos ya venían fijados con el IPC, no eran libres, eran tasados al aumento del IPC, como ahora. Es decir, que eso lo que produce es 2 años más de alargar cada contrato hasta los 5, desde los 3 que venían a ser lo normal en los contratos de alquiler a 5. Es decir, que tendremos 5 años más esos precios estables ligados al aumento tan solo del IPC. Es decir, en 3 años no va a tener efecto sobre los precios el famoso decretito. Y luego, bueno, esto de las bonificaciones sujetas al IBI. Bueno, pues es muy fácil hacer bonificaciones si tú no eres el que recauda. Los que recaudan eso son los ayuntamientos. El gobierno puede recomendar a los ayuntamientos hacer una política que beneficie digamos que los precios de los alquileres no tengan aumentos graves, pero no determina esa bonificación, dependerá de los ayuntamientos. Con lo cual es un decreto que deja descontentos a los que querían actuar sobre los precios, caso de Izquierda Unida, y no resuelve el problema central por el que se ha hecho. Los precios del alquiler, con estas nuevas normas, sí que tendrán 2 años más de estar atados los nuevos contratos, pero no va a eso a hacer que los precios de los alquileres bajen, que era el propósito del decreto. Otro asunto, malestar en los sindicatos que siguen presionando al gobierno por la reforma laboral. Claro, a los sindicatos se les acaba el tiempo. Parece que los que están cerca de Moncloa no son muy partidarios de hacer la contrarreforma prevista y que esperan los 2 grandes sindicatos y que parece que Sánchez les prometió hacer, que es la ultraactividad de los convenios. Cuando no se llega a un acuerdo, pues que siga vigente el anterior convenio y así hasta el infinito y más allá. Y luego la otra gran cuestión, que es que los contratos pasen de nuevo a ser sectoriales y no por empresas. Bueno, en esto estaban los de UGT y los de comisiones muy empeñados y parece que Moncloa no va a incluir esta contrarreforma, parece, ya veremos qué acaba pasando, y los sindicatos cada vez están más nerviosos porque sí les gustaría verse reconocidos en las decisiones que le quedan en esos menos de 2 meses ya a Sánchez hasta el día 28 de abril. La OCDE además recorta la previsión de crecimiento para España. Bueno, la recorta en general para toda la zona euro. De hecho, España no es el país que sale peor parado en ese recorte de la posibilidad de crecimiento, que lo que hace es incorporar a las previsiones del crecimiento de la economía el efecto del Brexit y otros de inestabilidades que tiene el sistema euro, dado por hecho que los británicos no renuncian a la salida de la Unión Europea. El caso más agudo es Alemania, también parecido es en Austria, y en el caso de España, pues es apenas un 0,8 lo que prevé la OCDE que vamos a tener de menos crecimiento. No son buenas noticias, aunque es verdad que no es el peor de los países, tal como ve la cosa el organismo OCDE. Pues Xavier, gracias y muy buenas noches. Más asuntos del día. Guardias civiles protestan contra el gobierno por incumplir el pacto de la equiparación. Un centenar de agentes se ha concentrado este miércoles frente a la dirección del Instituto Armado en Madrid, secundando por tanto la convocatoria de las asociaciones profesionales para pedir la dimisión del director general de Félix Azón por modificar de forma, dicen, unilateral el porcentaje del reparto del acuerdo de equiparación salarial de este año 2019. En la protesta han pedido la dimisión, como decimos, del director general, también por entender que se ha plegado a los intereses de la Policía Nacional. Piden la dimisión después de que se estableciese en 2018 un reparto del 59% frente a 41% a favor del Instituto Armado, una cifra que se ha variado ahora en torno a un 1%.
Estamos delante de las mismísimas puertas de la Dirección General para mostrar nuestro descontento con el proceso de equiparación salarial que se está viviendo dentro de la Guardia Civil. El descontento es con el ministro del Interior, con Marlaska y por tanto también con nuestro director general, con Félix Sanzón. La discriminación salarial que se ha producido por el ministro del Interior sin duda obedece a que los guardias civiles no tienen las herramientas suficientes para defender sus derechos y de nuevo se comete un abuso en sus condiciones laborales y salariales. Caen los termómetros tras días de muy buen tiempo, el carnaval se acaba y el invierno se quita la careta de buen tiempo. Llega la borrasca Laura, mucha agua, temperaturas límite e incluso nieve. Adiós al tiempo primaveral, descienden las temperaturas y cambiamos el sol por las lluvias. El norte peninsular es el más afectado por el cambio de temperatura. A las precipitaciones le acompañan fuertes vientos. Si la semana pasada hablábamos de máximas por encima de los 20 grados, esta semana nos tendremos que conformar con máximas por encima de los 10 grados. A partir del jueves vuelven a descender más las temperaturas en la península. Los expertos aseguran que en los últimos años ha aumentado 1 grado la temperatura global del planeta. Las previsiones es que aumente incluso 1,5 grados más, debido al cambio climático. Las predicciones no son nada esperanzadoras y es que se podría llegar en poco más de 10 años hasta 2 grados. Los más negativos afirman que el calor extremo provocará más incendios, sequías y lluvias torrenciales, lo que también tendrá un efecto negativo en la salud. Mientras unos culpan a las acciones del hombre de estos desajustes climáticos, otros defienden que es un proceso natural del planeta. Y sigue sin resolverse la eterna pregunta de cambio climático, ¿mito o realidad? Miércoles de ceniza, hoy da comienzo el periodo de Cuaresma, tiempo de penitencia, abstinencia, 40 días para recordar que somos polvo, que todo lo de aquí abajo es pasajero. Hoy no es Ramadán, así que no se extrañen si los políticos y la izquierda más radical no felicitan esta fecha. Sí lo hacen, a diferencia con otras religiones. Quim Torra, Pablo Iglesias, Alberto Garzón o el mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no tenían ningún tipo de problema en recordar ese día en sus redes sociales. Un ejemplo más de desprecio hacia la religión mayoritaria de todos los españoles. Y en página internacional, la policía británica investiga 3 paquetes con pequeños dispositivos explosivos caseros que fueron recibidos en los edificios de los aeropuertos de Londres y en la estación de tren de Waterloo. La unidad antiterrorista de la policía británica considera, según han informado en un comunicado, que existe un vínculo entre los 3 dispositivos y las localizaciones. Y nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero como siempre quédense con nosotros, noticiario de 1936 y después El gato al agua. Y mañana a las 8:30 tiene una cita con más información en este informativo. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buenas noches.